María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Y todos los caminos conducen hoy a las 7 de la noche en puntico a la puesta en circulación del libro Duarte, Hombre de Fe y de Acción de Eury Cabral. Yo anhelo de verdad conocer estos puntos nuevos que trae sobre Duarte Eury, porque no es verdad que Eury va a hacer este esfuerzo para decir más de lo mismo. De seguro que él va a decir lo que nunca se ha dicho sobre Duarte. ¡Wow! Y como decía Julio, es a las 7 de la noche, hora Danilo. Wow. Es decir, el que no esté a las 7:10, aunque sea con una persona, a esa hora empieza la actividad. 10 minutos vamos a dar, ¿verdad? Como un margen, pero ya sentados todos, es hora Danilo. Padre de la patria dominicana, un hombre de fe y de acción, Duarte. Y tenemos una llamada ahora. De Henry Mejía, a propósito de la situación de salud que está viviendo su hermano Luisín. Henry, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios, bien. Y todo perfecto, gracias al Señor. ¿Cómo está nos puedes dar una explicación lo más precisa posible de la situación de Luisín? Bueno, primero agradecerle a toda esa gente que se han preocupado por la salud de mi hermano Luisín Mejía, que tuvo un percance. Luisín, en un viaje que dio a Rusia en asuntos deportivos en su condición de presidente del Comité Olímpico Dominicano, se dio un golpe en el mismo avión, exactamente donde está donde uno pone la maleta. Okay. Ese golpe le provocó dolores de cabeza en los siguientes días, y entonces fuimos al médico, y tanto José Joaquín Puello como todos los médicos que lo atendieron, que aprovecho para darle las gracias, determinaron que tenía un sangrado, un coágulo que se le había formado ahí. Entonces los médicos determinaron hacerle una intervención quirúrgica, que quiero aclarar, fue con unas agujas, donde ellos con esas agujas diluyeron el coágulo que había ahí, y resultó exitosa la operación. La operación duró unos 40 minutos, estuvimos con él, ya él en ningún momento ha perdido conocimiento, siempre ha estado presente, ya él está en su habitación, en la Plaza de la Salud, nunca ha perdido conocimiento, reitero, y está contento y feliz ya para reintegrarse a sus labores. Así que la situación de Luisín es estable, muy conforme con los médicos y con todo el país que ha estado atento a la salud de mi hermano Luisín Mejía. Bueno, pues entonces estamos hablando que es una recuperación rápida. Sí, me imagino que en 3 o 4 días ya Luisín estará en sus labores. Un poco le rasparon la cabeza, me imagino que tendrá que darse un toque ahí, pero está feliz, está contento, y mucha gente que se ha preocupado por él ya puede visitarlo, ya está en la habitación, está en la Plaza de la Salud, en la 329, y gracias a ustedes por la preocupación, gracias a todo el movimiento deportivo, a la sociedad civil que se han preocupado por él. Nos alegramos mucho de que él se esté recuperando, y a la vez nos deja una gran lección, porque un golpe como el que él se dio se lo da cualquiera. Él sentía un dolor de cabeza, nos estaba explicando un compañero Correcto. De trabajo y tal y como tú explicaste, y quién iba a decir que de ese golpecito se le iba a provocar ese coágulo. Así le puede pasar a cualquier gente, o sea que esto nos invita a prestar atención ante golpes así en la cabeza que pueden tener consecuencias graves. Henry, ¿cuántos años tiene Luisín? Luisín está cumpliendo próximamente 60 años, tiene 59, va a cumplir ahora en septiembre los 60, pero eso que tú dices, María Elena, es correcto. La gente tiene que prestarle atención a esos golpes en la cabeza. He aprendido mucho yo también con los médicos, porque uno se da un golpe en la cabeza y si no bota sangre uno cree que está cubierto, y uno debe ir al médico. Por eso que sucede esos coágulos, que de no haberse dado cuenta Luisín a tiempo, las consecuencias pudieran haber sido otras. Bueno, pues muchas gracias a Henry Mejía, el hermano. Gracias a ustedes. Bien. Bueno, ayer justamente en la actividad de la Junta Central Electoral estaba conversando con Cristian Jiménez y él decía, o sea, él estaba en el programa, Luisín, y estaba hablando con un dolor de cabeza que tenía desde el día anterior, pero dice, llegó un momento que el dolor de cabeza no le permitía ni hablar de lo intenso que fue. Wow. Y a veces uno ve casos de personas que tienen un accidente no muy grave, salen bien, caminando, se sienten bien y siguen su actividad normal. En esos casos los médicos recomiendan que uno vaya a emergencia, aunque no vea golpe externo.
Si ha habido un impacto, ir a emergencia. Y generalmente los médicos dejan a ese paciente en observación y hacen análisis, radiografías y algo más serio dependiendo de los síntomas, de los elementos externos que tenga esa persona cuando analizan cómo habla, cómo piensa, cómo se mueve, si no ha tenido ningún efecto. Así que qué bueno que Luisín se está recuperando y aprender todos de la situación, de lo que le ocurrió. Ayer estuvimos en la Junta Central Electoral, bueno, representé al sol de la mañana ya que los compañeros estaban, ¿verdad?, al más alto nivel en el Palacio Nacional. Julio lo dijo así como si nada. Yo me imagino que en el transcurso del programa dirán lo que se pueda decir. Estábamos renovando afectos con el presidente. Renovando afectos. Bueno. Pues, ¿Tú sabes cuál es la ley? ¿Cuál? Cuando tú hablas con un presidente de la República, no puedes decir nada de lo que hablaste, que hable el presidente. Sí, no es Entonces cierto. estábamos renovando afectos. Ya con eso me callaste. Donde manda capitán, no manda soldado. Pues estuve en la actividad realizada ayer por la Junta Central Electoral para dar a conocer 2 campañas educativas importantísimas. Una tiene que ver con acercar mucho más a la ciudadanía con la institución. Y antes de presentar esta campaña, el presidente de la Junta, el doctor Roberto Rosario, recordó sus palabras al presentar las memorias, donde hablaba de cuánto había mejorado la Junta en este sentido y presentando estadísticas de lo efectivos que habían sido los mecanismos que tiene la Junta en los últimos 2 años para atender requerimientos de la ciudadanía a través de la Dirección de Acceso a la Información, de las redes, vía telefónica, la vocería oficial del presidente de la Junta, del encargado de comunicación y otros mecanismos que tiene. Ahora, ¿qué se va a hacer? Una campaña que dice, ayúdanos a mejorar. Y se van a establecer una serie de buzones, de formularios en todas las oficinas para que nosotros, como usuarios, como ciudadanos, le digamos a la Junta en qué aspecto entendemos que debe mejorar la institución. Excelente campaña. Y la otra tiene que ver, Julio se refería a esto también, con aumentar el registro de los nacimientos en los hospitales. Esto es grave. Este dato ya se había dado a conocer. El presidente lo reiteró en el día de ayer al presentar esta campaña, que el 59% de los niños que nacieron en el 2012 están sin registro. O sea que apenas se registró cerca de un 40%. ¿Pero por qué? Si hay delegaciones de la Junta Central Electoral en la mayoría de los hospitales. ¿A qué atribuye esta situación el presidente de la Junta? Dice que no hay un compromiso en torno al registro de parte de los actores alrededor de los hospitales. Esto tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública. Atención, Ministro de Salud Pública, alertar a todo su personal en este sentido, y los médicos, personal paramédico, auxiliares, todas estas personas que están alrededor de los hospitales. Y el otro elemento que incide en esto es que el 30% de los embarazos son de adolescentes, muchachitas que ni siquiera tienen cédula. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Estas jóvenes, las adolescentes, las extranjeras, dominicanas, todas, al ir a la consulta prenatal, por ejemplo, en el caso de las personas que no tienen cédula, llenan un formulario prenatal, dan sus datos, se le da un número de identidad que va a ser luego el número de su cédula cuando ya alcancen la mayoría de edad, y al nacer su hijo inmediatamente se registra. De esta manera se cumple con este derecho que tiene cada ciudadano a tener un nombre y un apellido. Excelentes ambas campañas. Allá vimos a varios colegas, incluyendo una gran amiga de Julio, la reina de la televisión de Santiago, como la ha denominado. Sí. Te envió muchos saludos, Julio. También grave las cifras que se siguen dando en torno a embarazos en adolescentes y algo peor, abortos en adolescentes. En esta ocasión la información la dio el director de la maternidad, el doctor Víctor Calderón, director de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. En los últimos 18 meses, al menos 209 niñas con edades entre 11 y 14 años dieron a luz en la maternidad. Repito, 209 niñas con edades entre 11 a 14 años dieron a luz en la maternidad. Pero peor, 459 niñas tuvieron casos de aborto
provocados, o sea, inducidos por sus padres. 459 adolescentes. Esto es grave. ¿Qué se puede hacer? Bueno, dice el Ministerio de Salud Pública que tiene un programa sobre educación sexual en las escuelas para lograr que esta tasa de embarazos en adolescentes, que actualmente está en un 21%, se reduzca a un 18% en el 2016. Yo creo que con la situación de los embarazos en adolescentes es un tema similar al de la violencia de género de las mujeres. ¿Qué pasa? No es suficiente con lo que hagan las autoridades, con lo que haga el Ministerio Público, la policía, salud pública, no es suficiente. Hace falta que esto lo asumamos como un tema prioritario para todos y que todos nos convirtamos en vigilantes de que no haya una mujer víctima de violencia, de que no haya una niña que pueda ser violada o que inicie tan temprano la actividad sexual cuando esa niña, su cuerpo, su mente, su nivel emocional no está preparado para eso. Entonces, logramos con Quisqueya Aprende Contigo crear una red a nivel nacional y se mostraron en meses los resultados. 70,000 iletrados, ex iletrados, ya graduados, alfabetizados. Esa red permanece, sigue el trabajo, todavía hay mucha gente que debe alfabetizarse, pero una red como esa se puede utilizar, o sea, las iglesias, gremios profesionales, clubes culturales y deportivos, líderes comunitarios, las autoridades locales comprometidas con sus comunidades, no aquellos que se involucran, que son cómplices del narcotráfico, del crimen organizado y demás, aquellas que tienen un compromiso con su comunidad, pastores, sacerdotes. Vamos a cuidar a nuestras niñas, vamos a educarlas, vamos a darles educación sexual, vamos a lograr que inicien la actividad sexual más tarde, vamos a lograr que estén supervisadas, que sepan que nadie tiene derecho a tocarle su cuerpo. Si esa niña tiene una madre, una tutora, un padre, un abuelo irresponsable, vamos a denunciarlo y vamos a hablar con las autoridades. Hablemos con CONANI para darle protección a esa niña. Si esa niña tiene un tutor responsable, pero está ausente por trabajo, hay que buscarle la solución. Y esto es a nivel de los barrios, de nuestros sectores, de nuestros pueblos. Esta cifra de 18% de embarazos en adolescentes a la que aspiran las autoridades en el 2016 es todavía muy alta. Como dijo el Procurador General de la República en una ocasión hablando de las víctimas de la violencia intrafamiliar, es cero a lo que debemos aspirar, tanto en el tema de la violencia intrafamiliar como en este tema de los embarazos en adolescentes.